Bienvenido una vez más, como siempre, gracias por tomar su tiempo para estar con nosotros. La Misión Bíblica Bautista La Verdad en San Pedro de la Paz y la Misión Bíblica Bautista Los Pilos en Cañete. Siempre puede adelantar los himnos unos 7, 8, 9 minutos al máximo, si solamente vino para la predicación. Para los que están mirando en vivo, les pido disculpas. Cambiaron la hora en Chile, ¿verdad? Salieron de la hora del invierno, el horario del invierno. Y yo cambié la hora acá, pero lo cambié en la dirección incorrecta. Entonces recién me di cuenta que lo he estado publicando a la 1 de la tarde en vez de las 11. Hoy volvimos a publicarlo a las 11 y la idea es seguir publicándolo a las 11. Dejaré más comentario para el futuro, pero les invito a los que tienen nuestro himnario a buscar el himno número 11, al Rey Adorad. Vamos a estar aprendiendo del Rey David, que por fin llega a ser rey, en cierta forma, ¿cierto? Bueno, lo vimos la semana pasada, que llegó a ser rey de Judá, en Hebrón. Pero hoy vamos a ver que la promesa de Dios se cumple, llega a ser el rey, y bueno, vamos a cantar acerca de otro rey, el Rey Jesucristo, y a Él debemos adorar. El himno número 11. Al Rey adorad, grandioso Señor, y con gratitud cantad de su amor, anciano de días, el gran defensor, de gloria vestido, le damos loor, decid su amor, su gracia cantar, vestido de luz y de majestad, su carro de fuego en las nubes mirad, son negras sus huellas en la tempestad. ¿Quién puede tu providencia contar? Pues tu aire verás para respirar, en valles y en montes alumbra tu luz, y con gran dulzura le cuida Jesús. Muy frágiles son los hombres aquí, mas por tu bondad confiamos en ti. Tu misericordia, cuán firme, cuán fiel, Creador, Salvador y amigo es Él. Y debemos adorar al Rey de Reyes, pero primero tenemos que coronarle. El himno número 6, a Cristo coronad. Himno número 6 habla de coronarle el Rey de nuestras vidas, como el dueño, el jefe, el mayordomo, el encargado, el que está en control de las decisiones que tomamos y las vidas que vivimos. El himno número 6. A Cristo coronad, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de loor. Al Rey de gloria y paz, flores tributad, y bendecida al inmortal por toda eternidad. A Cristo coronad, Señor de nuestro amor, al Rey triunfante celebrad, glorioso vencedor, potente Rey de paz, el triunfo consumó, y por su muerte de dolor su grande amor mostró. A Cristo coronad,
ya saben, tengo muchas ganas, gran deseo de poder volver a estar juntos para que yo no tenga que tocar la guitarra, ¿verdad? Otros pueden ayudarme. En el pasado el hermano Sergio me ha ayudado y estoy muy agradecido por su ayuda. Espero que me siga ayudando con eso, pero sé que varios otros también pueden ayudar de vez en cuando por lo menos, así que quiero que todos los que puedan, sean hermanos, sean hermanas, que nos ayuden con el aspecto de por lo menos tocar la música. Así que si uno quiere, prepárese. 7 semanas, cuando estoy grabando. Bueno, estoy grabando el día martes, aquí, así que faltan 50 días, 7 semanas y un día para que vuelva o para que volamos. Pero cuando me están escuchando, en 7 semanas más estaremos en Chile, en cuarentena todavía, así que no podremos reunirnos ese domingo. Pero 8 semanas, ahí sí, si Dios permite. Veo que los casos de COVID se están, no voy a decir disparándose, pero están aumentándose, sí. Entonces, solo Dios sabe. No nos preocupemos por las circunstancias, no nos preocupemos por las dificultades, no nos preocupemos, por favor, por la incertidumbre, porque hay cosas que son ciertas, y Cristo sigue siendo el Rey de Reyes. Segunda de Samuel capítulo 5, búsquelo y pon un dedo ahí. Vamos a leer solamente algunos versículos de Segunda de Samuel capítulo 5, y luego adelántese a Primera de Crónicas capítulo 12. Vamos a partir de Segunda de Samuel capítulo 5 simplemente porque hemos estado estudiando la vida de David en el libro de Primera y Segunda de Samuel. Entonces vamos a leer el contexto, unos versículos que nos relatan muy poco, y luego en Primera de Corintios capítulo 15 vamos a ver más detalles, más información acerca de esta idea de coronar un rey. Han pasado, no sé exactamente cuántos años, pero más que 20 años, desde que Dios prometió a David el reino de Israel. Le dijo, tú vas a ser rey. Le ungió, ¿verdad?, por medio de Samuel. Y 20 años pasaron. Y por fin, más que 20 años, y por fin se va a cumplir la promesa de Dios. David había esperado con mucha paciencia, como hemos visto, a veces salió de la voluntad de Dios, pero siempre volvió a confiar en Él. Siempre volvió a esperar en la promesa de Dios. La semana pasada leímos y estudiamos que primero fue coronado el rey de Judá y pasó 7 años y medio así. Pero ahora, en nuestro pasaje, va a recibir todo el reino de Israel. El resto de Israel vendrá para coronar a un rey. Y ese es el rey David. Primera de Corintios, leemos en Primera de Crónicas, pero primero, Segunda de Samuel capítulo 5, voy a leer los primeros 3 versículos. La Biblia dice, entonces vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, he aquí nosotros, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, tú eras quien sacaba y metía a Israel. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo con ellos alianza en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Ya no tiene que mantener el dedo ahí, pero puedes cerrar esa porción de Segunda de Samuel, cuando en 3 versículos dice que vinieron de Israel para hacer a David el rey, para coronarle el rey de Israel. Pero ahora busque conmigo Primera de Crónicas capítulo 12, y aquí vamos a leer del versículo 23 hasta el final del capítulo. La Biblia dice en Primera de Crónicas capítulo 12, versículo 23, y este es el número de los príncipes, de los principales que estaban listos para la guerra, y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl, conforme a la palabra de Jehová. Muy importante, todo esto es según Dios ha dicho. De los hijos de Judá que traían escudo y lanza, 6,800 listos para la guerra. De los hijos de Simeón, hombres valientes y esforzados para la guerra, 7,100. De los hijos de Leví, 4,600. Asimismo Joiada, príncipe de los del linaje de Aarón, y con él 3,700. Y Sadoc, joven valiente y esforzado, con 22 de los principales de la casa de su padre. Si se escucha un ruido, es porque estoy grabando durante el día escolar, y la iglesia donde estamos ahora tiene un colegio escolar. Entonces el ruido suena que listo para empezar la siguiente clase.
Disculpe el ruido, estamos usando lo que tenemos para usar. Si pudiera ver un poco más amplio la imagen, vería que hay cajas guardadas en todo lado. Básicamente estoy en un closet y de hecho mi púlpito es una caja puesta encima de una mesa. Pero sigamos con nuestra lectura, por favor. Versículo 29. De los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, 3,000, porque hasta aquel tiempo muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl. Y de los hijos de Efraín, 20,800, muy valientes, varones ilustres en las casas de sus padres. De la media tribu de Manasés, 18,000, los cuales fueron tomados por lista para venir a poner a David por rey. Y de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Y de Zabulón 50,000, que salían a campaña listos para la batalla, con todo tipo de armas de guerra dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Y de Neftalí 1,000 capitanes, y con ellos 37,000 con escudo y lanza. Y de los de Dan, dispuestos a pelear 28,600. Y de Aser, dispuestos para la guerra y preparados para pelear 40,000. Y del otro lado del Jordán, de los Rubenitas, de los Gaditas y de la media tribu de Manasés, 120,000 con todo tipo de armas de guerra. Todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Y estuvieron ahí con David 3 días, comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían prevenido para ellos. Y también los que eran vecinos, hasta Isaacar y Zabulón y Neftalí, trajeron pan en asnos, camellos, mulos y bueyes, y provisión de harina, masas de higo y pasas, vino y aceite, bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría. Oremos antes de seguir. Señor Padre, gracias por tu palabra. Háblanos en este momento, Señor. Enséñanos que cuando tenemos el rey correcto, podemos tener alegría verdadera. Cámbianos, Señor. Ayúdanos a ponerte a ti en el trono de nuestras vidas. En nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. David había recibido la promesa varios años previos. Pero muchas veces después de recibir una promesa de Dios, debemos tener mucha paciencia. Muchas veces incluso años de paciencia esperando el cumplimiento de esa promesa. Yo estaba reflexionando en los pocos años que hemos pasado en Chile. Poco más que 4 años que estuvimos en Chile, ya casi van a cumplir 5 años desde que llegamos a Chile. Y han habido momentos cuando yo no veía cómo seguir adelante. Y tuve que decir, bueno, Dios me mandó aquí, voy a seguir adelante. Tengo la promesa de Dios de que no nos canséis o no nos fatiguéis pues de hacer el bien, no sé cómo traduce bien el español, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y muchas veces tenemos que seguir adelante sin desmayar, confiando que un día vamos a segar, vamos a cosechar las promesas de Dios. David finalmente fue coronado rey de Judá, un cumplimiento parcial de la promesa de Dios. Y muchas veces es un comentario aparte, pero muchas veces podemos estudiar las profecías del Antiguo Testamento, tal vez también del Nuevo, pero se me vienen a la mente ejemplos del Antiguo Testamento, y vemos que en parte son cumplidas, y alguien quien quiera criticar a la Biblia diría, ve, la promesa de Dios, la profecía no se cumplió, solo se cumplió en parte, así que Dios mintió. Pero nos falta paciencia, nos falta la perspectiva de Dios, y Dios no es limitado por el tiempo. Dios no ve lo que sucede hoy solamente sin ver lo que sucederá mañana. Dios también puede ver lo que va a suceder en 10 años, en 100 años. Dios lo ve todo como si estuviéramos mirando a una imagen pintado, ¿verdad? Imagine una imagen bien pintado y yo estoy describiendo toda la imagen. Y estoy describiendo, mire, acá hay caballos, y acá hay soldados, y acá una bandera. Pero usted solamente puede ver la primera parte y ves, claro, Natán, veo los caballos, pero los soldados y la bandera, estás loco, Natán. Cuando el problema es que yo solo, o usted más bien, solo puede ver la primera parte, y yo puedo ver la imagen entera. Así es también con Dios. Cuando Dios dice que algo sucederá, va a suceder.
A veces vemos la primera parte, no vemos el resto y decimos, bueno, Dios mintió. Tal vez esa misma tentación haya llegado a David. Dios, ¿no que yo iba a ser rey de todo Israel? Y ahora que soy solamente rey de Judá, Dios, me mintiste, me engañaste. Dios, ¿dónde está el cumplimiento de tu promesa? Nunca vemos que David expresa esas dudas. Bien puede ser que las tenía, pero la realidad es que muchas veces simplemente nos falta más paciencia. Paciencia para esperar el pleno cumplimiento de la promesa de Dios. Ahora, David va a ser coronado el rey de Israel. No tan solo de Judá, sino de Israel. Sería parecido a, no sé, cuando alguien va para comprar una casa. Me acuerdo cuando compramos nuestra casa, depositamos un 10%, ni era eso. Con el vendedor solo teníamos en efectivo, teníamos el 5%. Entonces acordamos que voy a depositar el 5%, lo vamos a dejar en notaría con la firma de una compraventa, algo así. Y al final le pagué los otros 95%. De hecho, comentario aparte. También así con David. Dios dijo, mire, aquí está el 5%. Tal vez un poco más que el 5% del reino, pero un poco menos que el 10%, ¿cierto? Ha de haber sido un 8%. Y David por 7 años y medio se quedó con ese 8%. Pero ahora va a recibir la cantidad entera. Ahora va a recibir todo el cumplimiento de la promesa de Dios. Es un momento de victoria física para David, pero también es un momento de victoria espiritual, porque Dios se ha demostrado fiel. Yo no sé, bien puede ser que algunos de los hombres que estaban con David le dijeron, David, ¿por qué sigues confiando en Dios? Si Dios te prometió todo el reino y solo te entregó una pequeña parte. Dios es mentiroso, mejor busquemos nosotros dioses. Bien puede ser que uno de los seguidores, los hombres que estaban con David, hayan dicho eso. Bien puede ser que una de las esposas de David o uno de los hijos de David hayan dicho algo parecido. Y es un momento de victoria espiritual, porque David dice, oye, mira, ¿no te lo dije? Dios es fiel. Un misionero en el sur de Chile recién compartió en Facebook que salió con sus hijos para repartir tratados, invitaciones a la iglesia. Y los primeros, 4 personas lo rechazaron. Y a veces sucede. ¿Y él qué hizo? ¿Siguió intentando? No. O sea, sí, pero antes tomó a su hijo a un lado y dijo, hijo, oremos, que Dios nos ayude. Se levantaron, todos aceptaron los tratados. Un momento de victoria espiritual para el papá, porque el papá cree en Dios, pero el niño tiene mucho que aprender acerca de la fe en Dios. Y el niño ve la fidelidad, ve que Dios proveyó, y dice, wow, papá, tienes toda la razón. Siempre vamos a confiar en Dios. Amén. Wow, me encanta esa historia. Mucho que no está en mis notas. Perdón, nos vamos a alargar más que la hora típica. Ahora, todos estos hombres que la Biblia describe en 1 de Crónicas capítulo 12 han venido a Hebrón para pedir que David sea su rey. En vez de David llegar a Jerusalén y decir, yo soy el rey, yo soy el ungido de Dios, todos los hombres de Israel llegan a David. Perdón, comí hace poco. Llegan a David y dicen, David, por favor, queremos que tú seas el rey de nuestra nación. La Biblia dice, hicieron alianza, es decir, que ellos van a jurar su lealtad a David como rey. Y si se dio cuenta, es un grupo enorme. No estamos hablando de unas pocas familias diciendo, por favor David, ven, por favor David, ven. Sino es la gran mayoría, tal vez no todo el pueblo, pero la gran mayoría de Israel viene. Y los que no vinieron, ¿cierto?, enviaron a representantes, y esos representantes representan la gran mayoría que viene a David para pedir, vamos a seguirte, David, vamos a someternos a tu autoridad, solamente pedimos que seas el rey nuestro. Antes de estudiar este pasaje, vamos a estudiarlo en detalle. Tengamos en mente que David, en cierta forma, representa a Jesús. No representa a Jesús en el sentido de que peca. No, Jesús no peca. Por eso digo en cierta forma, pero creo que lo vemos más claramente que nunca aquí en este pasaje, que David a veces representa a Jesús. Veamos un poco acerca de las personas que vienen para coronar a David como el rey. Veo primero sus habilidades. El pasaje que leímos señala sus habilidades físicas.
Y, ¿verdad? Algunos para guerra, otros entendidos, otros con este talento y el otro talento, pero habla de sus habilidades físicas, pero no lo menciona para alabarles a ellos. No para decir, wow, mira todo este pueblo que vino para David, ellos son un gran pueblo. Aunque podríamos decir que eso es cierto. Pero la Biblia señala o detalla sus habilidades físicas para demostrar que son hombres muy capaces, que formarían parte del reino de David. En el versículo 25, por ejemplo, hombres valientes y esforzados para la guerra. Y varios versículos más señalan que están dispuestos para la guerra, listos para guerrear. Y eso es importante porque David va a ser un rey de guerra. La Biblia está señalando que Dios está entregando a David todo lo que va a requerir para ser exitoso en el reino que Dios le ha dado. Versículo 25, los hombres listos para la guerra. Versículo 26, los hijos de Leví, 4,600. Y no dice nada acerca de que son guerreros. Qué raro. Es que los hijos de Leví eran los sacerdotes, eran los encargados del templo. Dios no tan solo está dando a David todo lo que necesita para la victoria física, sino que también le está entregando todo lo que necesita para una victoria espiritual. No tan solo para guiar y para reinar en su reino de una forma física para lograr victorias físicas, sino también para guiarlos a un conocimiento del Dios verdadero, a una relación cercana e íntima con el Dios verdadero, para que así puedan disfrutar y gozar de las bendiciones del Dios verdadero. David necesita todos estos ingredientes para su reino. Es interesante observar que Dios no le dice, David, te voy a dar un reino, pero luego tú tienes que edificarlo, luego tú tienes que formarlo, luego tú tienes que... No, David, tú simplemente tienes que ser obediente en liderarlo. Yo ya lo formé. Yo ya te di todos los ingredientes que necesitas para ser exitosos. Vemos sus habilidades. Entiendo que habilidades empieza con la letra H, pero el sonido A, ¿verdad? Todos los restos puntos también van a empezar con la letra A. Vemos también sus actitudes. Venían preparados para una fiesta. Bueno, es cierto, vinieron para celebrar 3 días, pero vinieron preparados para guerra. Ellos sabían, David, queremos que seas tu rey, pero entendemos que al seguirte a ti vamos a tener que luchar para ti y para el reino que tú lideras. Entendemos que esto no va a ser fácil. Entendemos que tú no eres un empleado que estamos empleando para que nos consigas paz sin ningún precio. Sabemos que tenemos que poner nuestra parte si queremos que nuestro reino sea lo que debería ser. Si queremos realmente gozar de la paz y las bendiciones de Dios. Estos hombres sabían que había una guerra presente contra otros quienes todavía querían ser rey. No sé si se fijó en versículo 29, la segunda parte, porque hasta aquel tiempo muchos de ellos, los hijos de Benjamín, se mantenían fieles a la casa de Saúl. Todavía había algo de guerra civil. Ya casi se acabó porque la gran mayoría de la nación está de acuerdo con que David sea el rey. Pero todavía había una parte rebelde. Todavía había una guerra que guerrear, una guerra presente. Pero también entendían que habrá una guerra constante contra los enemigos, los filisteos, los amalecitas, etc. David tendrá que hacer mucha guerra para defender su nación. Y vinieron con la intención de someterse a la autoridad de David. Estaban dispuestos hasta a morir en la guerra para David y su reino. Si estás pensando de David como representación de Cristo, ¿ves la importancia de esta verdad? Cuando hacemos de Dios el Rey de nuestras vidas, tenemos que también estar dispuestos a guerrear. Tenemos que también estar dispuestos, no a una guerra física, una guerra espiritual. Y tenemos que estar dispuestos también hasta poner nuestras vidas para nuestro Rey. Alguien me estaba hablando acerca de la vacuna. Acá en los Estados Unidos todavía hay mucha resistencia a la vacuna. Y también en Chile, entiendo, en mundos evangélicos, supuestamente cristianos. Algunos, claro, cristianos. Otros que se llaman cristianos pero no son cristianos. Espero que explico la idea. Y él dijo a un hijo de él que se había un voluntario en el ejército acá. Él dijo, hijo, cuando tú firmaste en la línea que ibas a ser un soldado para nuestro país,
tú dijiste que vas a poner tu vida por tu país. Y si pierdes tu vida en la tierra lejana, o si pierdes tu vida porque sacaste una vacuna que no querías, da lo mismo. Pero tú entregaste todo el derecho de tu vida cuando dijiste, voy a ser soldado. Ya no tienes esa autonomía. Ahora, yo, dice el pastor, el papá, no tomé esa decisión. Así que yo todavía tengo el derecho, la opción para negar la vacuna. Lo dijo porque hace poco anunciaron que para los soldados la vacuna va a ser obligatoria. Y algunos, no me vas a obligar a tomar vacuna, pero el pastor, el papá, tiene toda la razón. Cuando tú firmaste para ser un soldado, rindiste todos esos derechos individuales y te sometiste a cualquier decisión que tomen tus generales por tu vida. Y si los generales tomen la decisión que te vas a vacunar, es porque te vas a vacunar. Apliquémoslo al mundo espiritual. Cuando nosotros nos inscribimos en el ejército de Jesús, cuando decimos, Dios, me entrego a ti, quiero que seas el rey de mi vida, rendimos todo nuestro derecho a una opinión particular. Rendimos todo el derecho de decir, no, Dios, no quiero hacer eso. No importa si quieres hacerlo o no. El general te lo mandó a hacerlo, tienes que hacerlo. Y esa es la actitud que estos hombres tenían cuando venían a David para coronarle rey. Vemos sus habilidades, su actitud, vemos su acuerdo. En versículo 38 la Biblia dice, todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, su actitud, vinieron con corazón perfecto a Hebrón, para poner a David por rey sobre todo Israel. Al decir que venían con corazón perfecto no significa que todos eran justos, que todos eran santos, que todos eran hijos de Dios, que su hogar estaba hecha en el cielo. No. Tampoco quiere decir que el órgano que envía la sangre a todo el cuerpo, que ese órgano estaba totalmente sano. No, tampoco. Bien puede ser que en la fiesta que seguía, algunos de ellos tenían un ataque cardíaco y chao, para afuera nomás. No se lo digo en medio de broma. Pero no es decir que su corazón era sano. Es decir, que tenían una sola mente. Se refiere a que estaban de acuerdo. No habían dudas ni divisiones. No es que vinieron para pedir a David que se inscribiera como candidato para que luego pudiéramos tomar un voto. Como Chile va a tener sus elecciones presidenciales en unos 2 meses más, mes y medio, algo así. ¿Verdad? No es que venían para empezar un debate, es que venían con un acuerdo. Estaban de un mente. David, queremos que seas el rey de nuestras vidas. Su acuerdo. Pero también, número 4, vemos su aceptación. ¿Aceptación de qué? Aceptación de la autoridad de David. Ellos entendían que si David va a ser el rey, nosotros tenemos que obedecerle. David, queremos que seas nuestro rey, pero no queremos obedecerte. Solo queremos que ocupes ese lugar en el palacio y que cuando venga el enemigo, que tú te encargas de protegernos, pero déjanos tranquilos porque queremos vivir nuestras vidas. No. Ellos entendían que David iba a cobrar impuestos para poder pagar por las necesidades del reino. Sabían que David necesitaba un ejército. Sabían que David haría reglas, leyes para la nación. Y ellos, al venir para coronar a David, vinieron con aceptación de la autoridad de David. Cuando la Biblia dice otra vez en versículo 38, todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear. La frase se refiere a que sabían las maniobras de un ejército. No es que venían, ¿verdad?, de los campos, venían de sus talleres, venían y se tomaron una espada y dijeron, ¡vamos a guerra! No, venían preparados para guerra. Venían entrenados para guerra. Venían ya con experiencia de tomar órdenes del capitán. Podían hasta obedecer órdenes para las cosas más sencillas, como dónde caminar, cuándo caminar, a qué ritmo, etc. Todo eso es importante para un soldado, para que esté dispuesto, listo, preparado para la guerra. Pero por último también vemos su aclamación. De resultado, celebraron por 3 días. No es que lloraron, ¡oh, otra vez tenemos un rey! No, celebraron. ¡Gloria a Dios! ¡Por fin tenemos un rey! ¿De verdad? Algunos de nosotros nos quejamos de que tengamos tantas autoridades encima de nosotros. Tenemos la autoridad del jefe en el trabajo,
Algunos tenemos autoridad del cónyuge, ¿verdad? Especialmente si estamos hablando de las esposas. La Biblia dice, y no es el enfoque de esta enseñanza, pero la Biblia dice que el esposo es la cabeza del hogar. Entonces los hijos, la esposa, tienen como figura autoritaria al papá. No es que debería ser un dictador. No, debería amar a su esposa y a sus hijos. Debería cuidarlos, debería proveer por ellos, etcétera, etcétera. Tal como el rey debería para su nación. Tenemos autoridades como la iglesia. Si usted es miembro de una iglesia bíblica y varios se han identificado que quieren ser miembros, espero poder organizarnos pronto. La iglesia es la autoridad. Y podríamos señalar un poco la autoridad del pastor y vamos a mencionar eso en un momento más adelante. Pero Dios ha establecido autoridades para nuestras vidas y muchas veces nos quejamos de esas autoridades. Ya no quiero hacer lo que me dicen y solo quiero vivir mi vida como yo quiero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estos hombres, estas personas llegaron con aclamación, con gozo para celebrar, por fin tenemos rey. Muchos preferían la autoridad de David a la autoridad de Saúl o de Isboset, quien era rey por un tiempo breve. Muchos preferían la autoridad de Dios, la autoridad correcta, la autoridad de David, perdón, pero el ejemplo, la analogía, la autoridad de Dios, la autoridad correcta que la autoridad incorrecta. Pero ¿qué tiene esto que ver con nosotros? Pastor, ¿quieres decir que nosotros también deberíamos someternos a algún rey? Claro, se llama el Rey Jesús. Este pasaje ilustra bien lo que sucede con una iglesia del Nuevo Testamento. También debemos aceptar la autoridad de Jesús. La Biblia dice en Efesios 3:21, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por siempre jamás. Amén. La iglesia debería estar en Cristo Jesús. No deberíamos salir por ningún lado. No deberíamos dejar que un dedo salga fuera de Cristo Jesús. Debemos permanecernos en Cristo Jesús como iglesia. Y debemos dar gloria a Dios en todo lo que hacemos. Una iglesia, entiende conmigo, es el grupo de creyentes organizados para alcanzar al mundo con el Evangelio. No estamos hablando de algo universal, algo místico, algo invisible. Estamos hablando del grupo de creyentes que nos vamos a organizar, si Dios permite, tal vez en diciembre, más tardar en enero. Quiero formalmente organizados y es para el propósito de alcanzar el mundo con el Evangelio. Esta iglesia debe estar en Cristo Jesús y debe existir para dar gloria a Dios. En medio de hacer todo lo que hagamos, debemos glorificar a Dios. Tal como estos hombres han llegado para exaltar a David, nosotros también debemos exaltar a Jesucristo. Consideremos nuestra responsabilidad de someternos bajo la autoridad de nuestro Rey. Primero quiero hablar en breve acerca de nuestras habilidades. Estos hombres llegaron con sus habilidades, algunas habilidades aprendidas, ¿verdad? Otras habilidades naturales o dadas por Dios, podríamos decir. De la misma forma, Dios ha traído a distintos miembros con distintas habilidades a nuestra iglesia. La Biblia explica en 1 Corintios capítulo 12, no lo vamos a estudiar, pero ahí señala la diversidad de dones espirituales dentro del cuerpo. Y estamos hablando de dones, algo que Dios nos dio, por lo menos por medio del Espíritu Santo. Sea que nos dio esas habilidades cuando nos salvó, o sea que nos dio esas habilidades cuando nacimos y simplemente los activó cuando el Espíritu Santo entró a nuestras vidas en el momento de nuestra salvación. Mi lengua, falta mucha práctica para el chileno. También puede ser que estoy cansado, que estoy muy distraído, quién sabe. Pero volvamos al punto. Hemos llegado con diversidades de dones espirituales y diversidades de habilidades naturales. Más bien, habilidades aprendidas, podríamos decir. Dios no nos dio esas habilidades para servirnos a nosotros mismos, sino para glorificar a Cristo Jesús.
A veces nos quejamos por no tener otras habilidades. Bueno, yo quisiera tener su talento de música. Yo quisiera poder hablar en público. Y otros dicen, no, yo no quisiera poder hablar en público. Otros dirían, quisiera poder trabajar con los niños. Yo quisiera tener la habilidad de naturalmente conversar con otras personas. Yo quisiera ser como él o ella. Pero Dios te ha colocado justo donde Él quiere, con las habilidades que Él quiere que tengas. Muchas de las personas quienes desean otra habilidad tienen un problema con el contentamiento o tal vez con la humildad. Deberían aprender a estar contentos con el don, las habilidades que Dios les ha dado. Y deberían aprender a estar humildes. No tengo que ser el centro de atención, no tengo que ser el enfoque de lo que sucede en la iglesia. Cristo tiene que ser el enfoque. Amén. Estos hombres aquí no vinieron para servirse a ellos mismos, vinieron para servir al Rey. ¿Cuál es tu habilidad? Podríamos hablar por un momento de los dones espirituales, los que hemos podido estudiar juntos, el libro de Firmes en la Fe, el libro que usamos en el estudio particular. Espero que usted haya podido identificar, ese es un don que yo tengo. ¿Cómo lo estás usando para glorificar a Jesús en la iglesia? Deberíamos buscar cómo usarlo. Y si tú dices, bueno, pastor, este es mi don, quiero saber cómo usarlo, vamos a encontrar la forma en que lo puede usar. Pero también podríamos hablar de nuestras habilidades aprendidas. ¿Verdad? Algunos saben albañería. Espero que algunos saben algo de albañería. Vamos a hablar al final acerca de las ideas, los deseos que tenemos para construir en esa propiedad que tal vez pronto tendremos. Pero necesitaremos que todos vengan con sus habilidades aprendidas. Algunos tal vez saben algo de poner ladrillo sobre ladrillo. Otros tal vez saben cómo mezclar cemento. Otros tal vez saben algo de los cables eléctricos. Otros tal vez saben algo de la pintura. Otros tal vez saben, no sé, cómo traer un vaso de agua a los que están trabajando, ¿verdad? Todos podemos colaborar y cooperar de alguna forma para construir un edificio, pero de la misma forma, todos podemos colaborar y cooperar para construir una iglesia espiritual. ¿Verdad? Para construir algo espiritual. Nosotros también llegamos con nuestras habilidades. Pero ¿qué tal nuestra actitud? La habilidad correcta con la actitud incorrecta resultará en desastre. Uno puede tener todo el talento en el mundo, pero si no tiene humildad, si no está sometido a la autoridad de Dios, será un desastre total. Para poder ser útil para Dios, entonces necesitamos no tan solo habilidades, sino también la actitud correcta. Ellos aquí no llegaron con sus habilidades para crear divisiones o para ser el rey. No llegaron con su espada y decir, yo soy el mejor guerrero. El que quiera ser presidente, el que quiera ser rey, primero tendrá que pelear conmigo. No. Vinieron con todas sus habilidades y dijeron, David, queremos someternos a ti y ofrecemos nuestras habilidades para tu servicio. Así de sencillo era. Llegaron con sus habilidades para someterse al rey, dispuestos para la guerra. David, vinimos para incorporarnos en tu reino, no para solo flojearnos y aprovecharnos de todo lo que tú vas a hacer, sino para también servirte a ti y servir al reino. No vinieron para negociar con David. Nadie dijo, bueno, David, yo me someto a ti junto con toda mi familia, si es que tú prometes que yo podré ser el alcalde de mi ciudad. No empezaron a negociar así. ¿No te parece la oferta? Bueno, yo vengo a ti con toda mi familia y 2 burros y una vaca. También te los regalo si me haces alcalde de mi ciudad. No vinieron así. Vinieron pidiendo a David, por favor, sea el rey nuestro, nos sometemos totalmente a tu mandamiento. La salvación tampoco es una negociación. Si vienes a Jesús en arrepentimiento y fe, estás entregando todo tu ser. O te sometes en todo, o no te sometes en nada. Un dicho en inglés no creo que se podrá traducir. O Dios es el dueño de todo, o Dios no es el dueño. No es la forma precisa de traducirlo, pero así es. O Dios es el rey de todo, o Dios no es el rey. O Dios es Señor de todo, o Dios no es el Señor. La salvación tampoco es una negociación.
Y también dentro de la iglesia, tal como en una empresa o una familia, no podemos tener una disputa acerca de quién será el rey o acerca de quién tendrá la autoridad. ¿Verdad? No puedes venir a buscar empleo no sé, en el supermercado Santa Isabel. Bueno, quiero ser un empleado y en tu primer día del trabajo, bueno, ahora yo quiero ser el jefe. Así no funciona. Ni en tu 1000 día de trabajo. Ahora yo voy a ser el jefe. No. No puede haber una disputa acerca de quién es el jefe. Todos tenemos que reconocer que él o ella es el jefe o la jefa. ¿Verdad? Tenemos que reconocer la autoridad, la actitud correcta. No conozco cuáles sean tus habilidades. No conozco cuáles sean tus dones espirituales. Pero le aseguro que sin duda deberías presentarlas todas al Señor, rendidas a su voluntad. Vemos un poco de nuestro acuerdo. Ellos tenían un corazón perfecto, tenían un corazón unido, porque tenían una misma meta. Vamos a coronar a David como el rey. Nosotros también deberíamos tener la misma meta. La meta de coronar a Jesucristo como el rey de nuestras vidas. El problema es que muchas veces encontramos que los hermanos en nuestro grupo no están de acuerdo con nuestra meta. Ellos no están coronando a Jesús como el rey de sus vidas. Mira, si tú fijaras la forma en que habla, si tú fijaras en la forma en que se viste, si tú te fijaras en esto y el otro, te darías cuenta que él y ella y ellos no están coronando a Dios como el rey de sus vidas. Yo soy el único que parece que tenga esa meta. Esa meta. El problema es, no deberíamos preocuparnos por los otros. No podemos controlar a los otros. Pero muchas veces cuando nos estamos enfocando en otros es porque no queremos enfocarnos en nosotros mismos. Y nuestra responsabilidad individual de coronar a Jesús como el Rey de nuestras vidas. Criticamos a otros sin mirar en el espejo. Si todos tuviéramos la misma meta personal, podríamos tener la misma meta como iglesia también. Estos hombres sin duda tenían sus preferencias, sus deseos distintos, pero dejaron esas preferencias a un lado y se unieron para una sola meta. En el Nuevo Testamento, como iglesia, debemos tener una misma mente y un mismo amor. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2, de hecho si quiere buscarlo, puede buscarlo, Filipenses capítulo 2, vamos a ver varios versículos ahí. Filipenses capítulo 2, versículo 2, la Biblia dice, completad mi gozo, Pablo está escribiendo, que sintáis lo mismo, es decir, que tengas la misma mente, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa, que pensemos y que amemos de la misma forma. Versículos 5 y 6 de Filipenses 2. Haya pues en vosotros este sentir, esta forma de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, sino que se sometió, haciéndose hombre y sufrió la muerte en la cruz. El punto que Pablo está haciendo es que todos deberíamos tener la misma meta de glorificar y obedecer a Dios en todo lo que hacemos. Nuestro acuerdo. Vemos también nuestra aceptación de la autoridad. Dios, en su sabiduría, ha dicho que cuando Él está en el trono, también habrá otras autoridades a las que tenemos que someternos. Muy parecido a David. David, por seguro, cuando vinieron a ellos, David, queremos que seas el rey. David, por seguro, les dijo, bueno, si voy a ser su rey, primero tienen que obedecerme a mí. Claro, David, te vamos a obedecer. Y si me van a obedecer a mí, también van a obedecer a los gobernadores que yo elijo, que yo pongo a cargo de las distintas regiones. Bueno, David, también lo haremos, David. Y si voy a ser su rey, también tienen que someterse al sistema legislativo, etcétera, etcétera, etcétera. Si vas a someterme a mí, decía David, en cierta forma, vas a someterte a todo lo que yo represento, todo lo que yo autorizo, tal vez es la forma correcta de explicarlo. Ahora nosotros también tenemos otras autoridades en nuestras vidas y Dios nos manda someternos a ellas. ¿No nos gusta someternos? Queremos vivir como los tiempos de los jueces, ¿verdad? Cuando cada uno hacía como mejor le parecía. Si yo quiero conducir a 140 kilómetros por hora, pues déjame conducir a 140 kilómetros por hora.
Si yo quiero, no sé, ¿verdad? Si yo quiero salir en la medianoche, cuando hay, ¿qué es la palabra que busco? Que ahora ya no va a estar, se me fue la idea. Toque de queda, esa es la palabra, ¿verdad? Lo van a eliminar, pero hace mucho tiempo, por seguro unos querían salir y bueno, no puedo, pero si yo quiero, lo voy a hacer, quiero vivir y hacer lo que a mí me parece lo correcto. Si quiero vacunarme, me vacuno y si no, no. Si quiero ir a comprar sin estar vacunado, voy a hacerlo porque voy a hacer lo que mejor me parece. Todos queremos vivir así, pero no queremos las consecuencias que sufren o que resultan cuando uno vive así, sin autoridad en su vida. Entiende conmigo que el que rehúsa someterse a la autoridad humana, cualquier autoridad humana, el gobierno, el jefe del trabajo, el esposo, el papá de la familia, la iglesia, etcétera, 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 cuando uno no se somete a la autoridad humana, está demostrando, publicando, anunciando que está en rebeldía a la autoridad divina. Ouch. ¿Verdad? La rebeldía hacia los padres, la rebeldía hacia el esposo, la rebeldía al gobierno, la rebeldía al jefe, es rebeldía a Dios. Hebreos 13, versículo 17, la Biblia dice también, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Hay algo para decir en la Biblia acerca de la necesidad de someterse a la autoridad pastoral, podríamos decir. Ahora, mi autoridad tiene límites. Mi autoridad no extiende más allá de lo que sucede dentro de la iglesia. Mi autoridad no extiende a tu hogar, en la forma en que vas a criar tus hijos. Puedo aconsejar, creo que debo aconsejar acerca de cómo deberías criar a tus hijos, pero mi autoridad no extiende tan allá. Mi autoridad no extiende para dictar la forma en que tú vas a ir a la playa, si es que vas a ir a la playa. Yo puedo enseñar lo que yo encuentro en la Biblia acerca de algunos principios bíblicos y hacerte recomendaciones bíblicas para tu vida, pero yo no tengo autoridad para mandarte a poner eso o no poner lo otro. Esa es decisión personal. Pero en cuanto a donde se extiende mi autoridad dentro de la iglesia, entonces la Biblia es clara. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no os es provechoso. Y cuando estos hombres se sometieron a la autoridad de David, también se sometieron a las autoridades que David estableció o incluso establecería. Sometimiento es sometimiento. Pero veamos por último nuestra aclamación. Entiende, aquí en 1 de Crónicas 12, había pasado mucho tiempo desde que el pueblo haya tenido este gozo. Dice al final, porque en Israel había alegría. La última vez que tal vez tenían ese tipo de alegría, tal vez fue al comienzo del rey de Saúl, cuando Dios dijo, él va a ser el siguiente rey, y toda la nación celebró. Tal vez podríamos señalar el momento cuando David mató a Goliat y todos celebraron, pero eso duró mucho menos porque sabían que los filisteos todavía están ahí, ¿verdad? Pero alegría verdadera han habido más de 20 años tal vez desde que han tenido este tipo de alegría. Desde ese momento hasta este momento no habían tenido gozo parecido. ¿Por qué? Porque tenían al rey equivocado en el trono de su nación. También podemos tener gozo y alegría, pero tenemos que tener el rey correcto. Si Jesucristo no es el rey, no es el dueño, no es el Señor de tu vida, no vas a tener la alegría perfecta que Dios ofrece. La alegría correcta, perfecta, solo viene cuando tenemos al rey correcto en nuestras vidas. Tenemos que someternos a su autoridad. Creemos, porque el mundo enseña que el gozo se opone al sometimiento. Cuando te sometes vas a perder tu gozo. Pero la Biblia enseña que cuando te sometes vas a tener gozo. Nunca podremos tener gozo verdadero si no nos sometemos a la autoridad en tu vida. Perdón, la autoridad de Dios. ¿Hay gozo en tu vida? Gálatas 5:22 nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, longanimidad, etcétera, etcétera, etcétera. Gozo. Si no tienes gozo en tu vida, o es porque el Espíritu Santo no está en tu vida,
o porque has apagado la obra del Espíritu Santo en tu vida. Cuando perdemos el gozo, puede ser una indicación de que tenemos el rey equivocado en nuestras vidas. Sucede muchas veces que nos sometemos en algunos aspectos de nuestras vidas y tenemos todo el gozo que el Espíritu nos da hasta que Dios toca otro aspecto de nuestras vidas y dejamos de someternos y perdemos ese gozo. Yo me entrego a ti, yo me entrego a ti, mis pecados y flaquezas todo traigo a ti. Se me fue el tono, ¿verdad? Pero cantamos, yo me entrego a ti. Y luego Dios, el Espíritu Santo, viene a tocar la puerta de nuestras vidas y dice, oye, ¿qué hay aquí en este cuarto, esta pieza? Y abre la puerta a la pieza de nuestra música, tal vez. Y decimos, bueno, hay lo que está ahí nomás. Y el Espíritu Santo, esto no, esto no, esto no. ¡Auch! Bueno, yo me entrego a ti, yo me entrego a ti. Vamos a limpiar, vamos a limpiar, vamos a limpiar y vamos a quedarnos con lo que Dios quiere que esté en mi pieza de la música. Y luego el Espíritu Santo termina ahí y va a otra puerta y lo toca. ¿Qué hay aquí? Tal vez está tocando la puerta de nuestro lenguaje, las palabras que ocupamos. Y decimos, ay, Espíritu Santo, no, por favor, pues ya te cansaste de limpiar la otra pieza, entonces esta mejor lo dejamos guardado porque va a ser mucha limpieza, mucho trabajo, entonces, no, por favor, mejor volvamos a este otro lugar, ¿verdad? Para que puedas limpiar acá. Ahí no. Hemos dejado de someternos. Y el gozo que teníamos cuando el Espíritu Santo empezó a limpiar la pieza de la música, la perdimos. Porque no dejamos que el Espíritu Santo limpie la pieza de nuestra palabra, de nuestro lenguaje, podríamos decir. En otro momento que vamos a estudiar en el futuro, David pecó. Salió de la voluntad de Dios. Se rebeló contra la autoridad de Dios. Finalmente, bajo el castigo de Dios, clamó a Dios y dijo, restáurame el gozo de tu salvación. ¿Qué fue lo primero que David perdió cuando se rebeló contra Dios? Su gozo. ¿Qué fue lo primero que Israel perdió cuando tenían el rey equivocado? Su gozo. ¿Y qué fue lo primero que recibieron cuando tenían el rey correcto? Gozo. Gozo verdadero. Como iglesia podemos tener gozo, pero solo cuando nos sometemos a la autoridad de Dios. Como iglesia podemos ser victoriosos, pero solo cuando nos sometemos a la autoridad de Dios. ¿Le has coronado rey? ¿Sigues sometido a su señorío en todo aspecto de tu vida ahora mismo? Si nunca te has sometido a Jesús en salvación, tienes el rey equivocado. Eres un rebelde contra Dios. Has violado las leyes de Dios y eres enemigo de Dios. Tienes toda la pena de la ley de Dios. Toda la pena de tu pecado sobre tu cabeza. Pero Dios ha provisto para tu perdón. Jesús murió en tu lugar y ahora puedes tener justicia y vida eterna, pero tienes que someterte al Rey Jesús. Oremos. Señor y Padre, gracias por tu palabra, gracias por esta enseñanza que nos enseña el gozo verdadero que podemos tener cuando tú estás en el trono de nuestras vidas. Obre en nosotros, cámbianos, Señor. Ayúdanos a hacer todo lo que usted quiere que seamos. Y si hay alguno que está aquí, que está escuchando, que no ha creído, que vive en rebeldía a ti, que hoy sea el día de su salvación. En nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Terminemos por favor con un himno más, el 91. Himno número 91. Rey de mi vida, tú eres ya. No solo cántelo, vívelo también en tu vida, por favor. Himno número 91. Rey de mi vida, tú eres ya, gloria te doy, Jesús. No me permitas olvidar, obra en la cuenta cruz.
la dura cruz por ti. Con gozo sufriré, Señor, fuiste a la cruz por mí. Se olvidó del Getsemaní, tu sufrimiento agudo allí, y tu divino amor por mí. Cristo, hazme ver tu cruz. Debemos someternos a Él. Podemos someternos a Él a causa de lo que hizo en la cruz por nosotros. Lo merece. Amén. Comentarios en breve. Primero, oren por mí, por favor, por la familia. Estamos el día martes en Ohio. La idea es ir a otro estado, el estado de Pensilvania, el día viernes para poder estar ahí para 2 reuniones el día de domingo. Sin embargo, llevé el auto al mecánico porque he tenido algunas dificultades y al parecer no son dificultades menores, algo con la transmisión y tal vez una caja de cambio, creo. Entonces están viendo la posibilidad de poder arreglar el auto. El problema es que con tanta demanda para autos usados, porque hay falta de chip para autos nuevos, creo por lo menos que a causa de eso, todos los talleres de autos están muy atrasados. El taller de transmisión que me venía recomendado está atrasado hasta noviembre. O sea, si yo dijera póngame en la lista, en noviembre podrían arreglar el auto. Lo bueno es que esta iglesia, una iglesia más o menos grande, no sé cuántos miembros ha de tener, pero pienso que unos 300, entre 300 y 500, más o menos grande, tienen, no sé si es empleado o solamente voluntario, pero tienen un mecánico. Entonces el mecánico dijo, el mecánico trabajó para ese taller de transmisión. Entonces habló con ellos y ellos dijeron, bueno, si tú con tu taller, porque es un taller chico, pero un taller, si tú sacas la transmisión y nos la traes, nosotros la arreglaremos entre el tiempo que estamos trabajando nosotros. Entonces existe la posibilidad de que me lo arreglen para poder estar en Pensilvania el domingo cuando me están escuchando. Si no lo arreglaron, entonces la idea mía es poder pedir un auto prestado, arrendar un auto si es necesario, para yo solamente ir a visitarlos mientras que la casa rodante y la familia se queden acá. Pero igual tenemos que arreglarlo. La reunión del miércoles nunca íbamos a viajar con la casa rodante, porque ahí tienen un pequeño, no es un hotel, pero unas piezas que han arregladas para los misioneros que llegan, y ahí vamos a poder alojarnos. Entonces igual podríamos ir con el auto prestado. Dios sabe, Dios está a cargo de todo. Yo le doy gracias que todo eso salió a la luz antes de que sucediera un desastre. No soy mecánico para decirle qué exactamente ha pasado con el auto, ni ellos saben, solo que ha perdido líquido de transmisión y se nota que algo está mal. Entonces van a ver lo que pueden hacer para arreglarlo. Oremos que Dios lo pueda resolver pronto. En cuanto a la propiedad, la semana pasada me avisaron de Galilea que, o sea, fue el viernes antepasado, que esta semana, la que recién cumplimos, deberían desalojar a los ocupantes. Así que póngale ojo cuando observa que está vacío, mándame un mensaje, pastor, veo que está vacío. Cuando ven que los de Galilea están trabajando para repararlo, avíseme, mándame un mensaje para decir, lo están reparando. Porque una vez desalojado, en pocas semanas, pienso yo, y ellos han dicho pocas semanas, un mes más tardar, van a restaurar la propiedad, la casa que está ahí, y de ahí estamos listos para firmar la escritura. Y de ahí, ¿verdad?, tiene que pasar por bienes raíces hasta que salga a mi nombre. Entonces falta poco, bien podría ser. De hecho, de Galilea dijeron que en octubre tienen la meta de firmar la escritura. Así que oremos que así sea. Y ahora por mientras estoy pensando cómo poder compartir con ustedes la visión que tengo para poder construir un templo ahí al lado y cómo poder ocupar la casa que tenemos. Pero vamos a conversarlo por seguro, tal vez en uno de esos estudios que hacemos los días viernes. Pero por seguro, cuando podemos volver a reunirnos, haremos una reunión solamente para conversar esos temas, para ver qué es lo que podemos hacer. Mi idea, para dejarlo en breve, es que tal vez contratemos a un maestro que nos ayude, que nos
funcione de supervisor y que muchos de nosotros podemos colaborar, cooperar en varios aspectos de la construcción para así ahorrar algo de plata, ¿cierto? No tan solo, bueno, para hablar de las finanzas, espero que todo este año que casi nunca hemos podido tener reuniones, espero que ha estado atesorando para el Señor. Y espero que cuando volvamos a fines de noviembre, diciembre más tardar, podamos traer todo para dejarlo como la ofrenda. Y no vamos a contar la ofrenda hasta el fin de año. Y ahí vamos a contarlo y vamos a dar un informe. Y de ahí tal vez en enero vamos a pedir una ofrenda especial. Que todos veamos cómo es que podemos sacrificar para la construcción de este templo. Porque creo que va a requerir más plata de la que tenemos. Entonces, ¿cómo es que podemos dar algo adicional para Dios? ¿Cómo podemos sacrificar incluso para esto? Y terminando enero tendremos todo el valor, ¿verdad? Toda la plata que vamos a tener, lo vamos a tener para así en febrero tal vez construir. Y la idea es que tal vez si todos podemos coordinar y tomar una semana de vacaciones, porque entiendo que la mayoría recibimos como 3 semanas, reciben. Yo no recibo vacaciones. A veces tomo vacaciones, pero no recibo vacaciones. Reciben 3 semanas de vacaciones. Si podríamos coordinarnos para una semana, que sea la misma semana, no sé cuál, poder estar listos para trabajar juntos. Tal vez en una semana podemos poner el ladrillo, podemos instalar las ventanas, podemos poner el techo y podemos dejar lo básico, lo esencial listo. Y de ahí, entre haya plata para poner ¿verdad? Para terminar los muros, entre haya plata para poner el cerámico del piso, entre haya dinero para pintar, entre haya dinero para esto y lo otro, de a poco avanzamos. Pero para que dejemos todo lo bruto listo y poder empezar de una vez a reunirnos si es que llueve. Mientras que no llueve, igual podemos reunirnos afuera, pero queremos tener este templo pronto, luego. Dios suplirá, sigamos orando, primero para tener sabiduría, segundo para tener las finanzas y tercero para estar de una misma mente, que todos podamos colaborar en esto. Gracias por su tiempo. Ya saben, si puede ayudarles en algo, aunque estemos a miles de kilómetros, estamos para ayudar en lo que podemos. Gracias por su paciencia, gracias por su participación, que Dios les cuide. Muchas gracias una vez más por haber tomado su tiempo para estar con nosotros. Antes de que se vaya, quiero contarle el mensaje más importante de todos los mensajes. Y es la pregunta, ¿cómo puede uno saber si va a ir al cielo o no? Y la respuesta es muy sencilla, nadie va al cielo por sí solo. Nadie va al cielo por ser suficiente bueno. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, que no hay justo, ni aun uno. No hay nadie quien puede autoidentificarse y decir, míreme a mí, yo soy bueno, yo merezco el cielo. Yo no merezco el cielo, y tú tampoco. En mis propias fuerzas, tal como tú en las tuyas, nunca llegaríamos al cielo. Pero por eso es que Dios mandó a Jesús a morir en la cruz como nuestro sustituto, a tomar la paga de nuestros pecados. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso te incluye a ti tal como me incluye a mí. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una promesa de un Dios quien no falla, un Dios quien siempre ha cumplido todas sus promesas, siempre ha cumplido con todas sus profecías, siempre ha sido fiel y siempre lo será. Si usted cree en Jesús, usted recibe el regalo de la salvación, usted tendrá esa vida eterna. Pero creer en Jesús es más que creer que Jesús existe, es más que creer que Jesús es Dios, es más que creer que Él vino a la tierra y murió por tus pecados. Es aceptar que Él es el único quien puede salvarte. Es aceptar también que tú necesitas un Salvador, que tú eres un pecador, que tú mereces el infierno. Pero gracias a Él puedes tener vida eterna. Si nunca has confiado en Él, si nunca le has pedido que Él te perdonara por tus pecados, que hoy sea el día. Si aún te queda alguna duda, por favor, escríbeme, llámame, mándame un mensaje. Quiero ayudarle a conocer la verdad que realmente transformará tu vida verdaderamente. Y es el Evangelio, las buenas nuevas, que Cristo salva. Gracias por su tiempo. Que pase buen día.